Niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, este lunes 19 de octubre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Seré breve porque ya tenemos a nuestros invitados vía Skype. El secretario general de la ONU felicitó a Bolivia por la alta y pacífica participación en los comicios de este domingo, aunque el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia había computado solo 6,14% de las actas en ese país hasta la 1 de la tarde. Las encuestas a boca de urna dan al candidato Evo Morales Luis Arce como ganador con más del 50% de los votos. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Le pido gobernar pensando en Bolivia. Esto lo dijo ayer la presidenta encargada Jeanine Áñez. Además, a recuperar la democracia en Venezuela llamó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de un encuentro con cancilleres de la región, esto de cara a la Asamblea General de la organización, que se va a celebrar entre los días 20 y 21 de octubre. Él decía, es un régimen criminal, decía el funcionario, que afecta a la estabilidad regional por generar crisis humanitaria, crisis migratoria, apoyo al terrorismo y comete crímenes de lesa humanidad. Varios datos. La consulta popular que organiza la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con la continuidad administrativa de Juan Guaidó. Esto lo aclaró la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, que forma parte del comité que organiza esta iniciativa. Además, la auditoría de las máquinas de votación de los comicios que organiza el CNE, designado por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista para diciembre, culminaría el viernes. Trabajadores de la salud protestaron por bajos sueldos en varios estados del país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema, sobre todo a la luz de las declaraciones del responsable de Economía de Maduro, advirtiendo que la hiperinflación se acabó en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestros invitados. Sebastián Crespo es presidente de la Casa Juventud, además es miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Recibe nuestra comunicación desde Santa Cruz, en Bolivia. Sebastián, una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. La verdad que gracias por la cobertura. El año pasado igual nos las estuvieron dando en los momentos de crisis en Bolivia y bueno, ya pasó un año después de tanto para contar, tanto vivido. Estamos acá justamente luego de un proceso histórico que bueno, ya vamos a estar comentando al respecto, ¿no? También nos acompaña vía Skype el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo. Gracias, embajador. Si me permite, vamos a iniciar conversación con Sebastián para conocer los detalles de lo ocurrido el día de ayer, el alcance que tiene este resultado preliminar de las elecciones presidenciales en Bolivia. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, este proceso realmente ha sido un proceso histórico, ¿no? Prácticamente muchas de las encuestas que se venían realizando mencionaban que justamente la población no estaba con ganas de de asistir a la votación. Ese era un problema que se venía dando en Bolivia. Y bueno, fue histórico. Prácticamente, por ejemplo, en mi departamento, el número de participantes superó incluso otros procesos democráticos a pesar de la pandemia. Creo que eso es importante mencionar. Ha sido un día pacífico, un día donde se ha desenvuelto prácticamente las actividades electorales de una manera normal. No han habido mayores denuncias de problemas en este sentido y por ese lado creo que es bueno felicitar, ¿no?, a la población boliviana. Prácticamente alrededor de 7 millones de personas asistieron a votar, sea en el exterior o también en Bolivia, y bueno, actualmente hay una tensa calma. Todavía no han salido los resultados oficiales. Aproximadamente hay un 25-30% de actas escrutadas del total. Y bueno, expectantes, no expectantes, la población realmente está con mucha incertidumbre. Prácticamente todos los candidatos, excepto Luis Fernando Camacho, que hace minutos mencionó que él iba a seguir expectante al resultado, los demás han dado prácticamente de ganador
al binomio de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, entonces estamos un poco desolados, ¿no? Ha sido un año muy duro, la crisis política, la pandemia, la crisis económica, crisis sanitaria, creo que han venido acumulando muchos problemas para los bolivianos en este sentido y bueno, vemos los resultados hoy en día, ¿no? Realmente es desolador, no le voy a mentir, después de pasar 21 días prácticamente que se paralizó el país para poder sacar al gobierno de Morales, que quería perpetuarse en el poder, y bueno, hoy al parecer la población boliviana en su mayoría en democracia está eligiendo, ¿no? este camino, este lado del socialismo que al final termina en caos, ¿no? Pero esperemos que esto pueda mejorar en el transcurso de estos días, bueno, la tendencia pueda cambiar, la verdad que estamos esperanzados y podamos por lo menos llegar a una segunda vuelta, ¿no? Creo que eso es lo que ahora todos los bolivianos estamos esperando con ansias, pero ha sido realmente un proceso muy difícil este último año. Embajador, quisiera su comentario acerca del impacto que tiene este resultado para América Latina y para Venezuela. Evo Morales, en unas declaraciones el día de hoy, agradecía a Alberto Fernández, a Maduro y a Cuba. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es sumamente preocupante la situación del triunfo del candidato Evo Morales, porque han demostrado dos cosas, a pesar de que todas estas experiencias autoritarias o de incumplimiento de la Constitución son muy malos para gobernar, pero hay que reconocer que son muy buenos en la manipulación electoral. Yo creo que eso debe ser una lección para los partidos políticos democráticos, de que no vale solo tener buenas propuestas, sino también tener la técnica electoral, que en eso ellos son muy buenos. Hay dos elementos al estilo Jalisco, o ganas o si no arrasas, ¿no? Lo que se está viviendo en Bolivia fue una organización con errores de los partidos democráticos, que son los mismos que tenemos en Venezuela, de no haberse unido oportunamente, y por supuesto el mensaje fue muy disperso, ¿no? Yo me imagino que la población boliviana, igual que la población venezolana, no veía una dirigencia compacta. En segundo lugar, yo diría que en el caso de Bolivia, a pesar de todas las desigualdades económicas y sociales, la situación de Bolivia es muy distinta a la venezolana. Es decir, había una cierta bonanza. Yo estuve invitado por el alcalde de La Paz y he visitado mucho a Bolivia, y no hay ninguna comparación entre la situación económica de Bolivia y la de Venezuela, donde hay un colapso porque no hay comida, no hay medicina, no hay hospitales, no hay agua, no hay gasolina, no hay gas, no hay 5 millones de venezolanos se han ido. Y a la presidenta interina le tocó en plena pandemia, en pleno coronavirus, en donde todos los gobiernos del mundo colapsaron por la situación económica. Entonces yo diría que hubo también algo de esa situación en donde hubo una campaña aquí en Venezuela donde decía que con el gobierno anterior se vivía mejor. Y yo creo que hay mucha gente que con la pandemia, con la crisis económica, debe haber valorado más bien el pensar que se resuelve regresando. Además, Arce fue ministro de Economía, de manera que da ciertas garantías. Pero viene el otro esquema, que si no gana, arrebata, como lo que estamos viendo en Chile, como lo que estamos viendo en Colombia, como lo que estamos viendo en Ecuador. Entonces hay una especie de desestabilización peligrosa en la que no es demócrata solo el que gana elecciones. Las elecciones son parte de la democracia, pero hay elecciones como en Europa comunista, en donde se votaba pero no se elegía. Entonces está Bolivia viviendo un momento sumamente difícil y bueno, queremos expresarle a Sebastián y a los bolivianos mucha fuerza, porque van a tener una fuerza en el Parlamento independientemente del resultado, van a tener fuerza en los medios de comunicación social, y hay que seguir adelante con ese proyecto de democracia en el país y en América Latina. A propósito de lo que dice el embajador Sebastián, tengo que preguntarte por qué fue imposible la unidad de cara a las presidenciales, la unidad perfecta, digamos, entre los candidatos Mesa, el señor Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo avisoras tú como joven y dirigente, digamos, activista, lo que serán los próximos años en caso de que no consigan pasar a una segunda vuelta? Te escuchamos. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias también por las palabras del embajador.
Justamente en el tema de la unidad, este último año ha habido mucha polarización. Prácticamente el gobierno y los candidatos del MAS, como hacía también alusión el embajador, utilizaban ese discurso, ¿no? Han existido casos de corrupción muy fuertes dentro del gobierno transitorio, y eso ha restado un montón a la votación que realmente posiblemente ya estaba cansada del MAS, pero entre comillas llegó el neoliberalismo, llegó la derecha y así es como gobiernan, ¿no? Ese fue el discurso y creo que eso también restó mucho a este proceso de transición democrática. No se dio esta unidad porque también en su momento está existiendo en realidad una polarización muy grande de la sociedad boliviana. Luis Fernando Camacho, con un discurso de la nueva política, porque entendemos que él salió prácticamente, su liderazgo surgió a nivel nacional porque él fue el principal líder gestor desde el Comité Pro Santa Cruz para la caída del gobierno de Evo Morales. Entonces nace ese liderazgo nuevo, sin ninguna cola por atrás, a diferencia, por ejemplo, de Carlos Mesa, que ya fue presidente, que el 2006 renunció por presiones sociales, tuvo incapacidad por ese lado, tiene muchas denuncias de casos de corrupción. El mismo Evo Morales en su momento le dio una amnistía a Carlos Mesa, si no me equivoco, por el famoso caso Quirovax. Si no me equivoco, el nombre no me estoy acordando en este momento, pero fue muy famoso también a nivel Latinoamérica, ¿no? Donde hay muchas personas de círculos muy poderosos que también están incluidos. Entonces, hay esa dicotomía, la nueva y la vieja política, ¿no? Por eso no se dio la unidad, por esta simplemente de intereses personales, de intereses políticos, de pensar que ellos iban a poder gobernar simplemente desde Santa Cruz. O sea, por ejemplo, el Camacho tenía un discurso que decía, bueno, 70% de Santa Cruz si vota, nosotros vamos a ir a segunda vuelta, cuando era mentira. O sea, el padrón electoral en Santa Cruz representaba el 18%, no representaba más. Y en el occidente prácticamente, que es la frontera Chile-Perú, digamos, los departamentos que están por ese lado, todos votaron por Carlos Mesa. En el oriente, mayoría votó por Luis Fernando Camacho. Entonces hay esa visión, ¿no? Eran visiones muy distintas. Luis Fernando Camacho apuntaba más posiblemente a la descentralización de todo el Estado. En cambio, Carlos Mesa tenía otras visiones, un poco más centralista, un poco más socialista moderado. Entonces, habían ese tipo también de diferencias que no permitían. Los discursos solo permitieron que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho en este último año se destruyan entre sí, y no entendieron nunca que el verdadero enemigo era el gobierno del MAS y que no debíamos dar chance a que vuelvan. Y eso es una pena, que no estuvieron realmente a la altura de la lucha de los bolivianos, todos los partidos políticos, porque no nos olvidemos que eran 8 que estaban en carrera y en las últimas 2 semanas 3 se bajaron. Se bajó Jorge Tuto Quiroga, se bajó Yanine Áñez y se bajó la licenciada Bayá. Entonces, no estuvieron a la altura, y creo que fue por simplemente intereses personales y políticos. Por ejemplo, en la última conferencia de prensa, Luis Fernando Camacho salió a decir: felicitamos, hoy día Santa Cruz va a tener representación en la Cámara. O sea, 4 senadores de los prácticamente 30 que hay, y están a la espera de los resultados, pero o sea, realmente por 4 puestos, por 4 cargos, nos hemos jugado un proceso histórico de lucha más de 14 años. No puede ser, y eso yo siempre he sido crítico con todos los partidos. La unidad, del año pasado, la unidad, saliendo de los 21 días de lucha, Bolivia era una sola. Y ese era el discurso que manejábamos: Bolivia era una sola, no había discriminación, todos estamos unidos para que no vuelva el gobierno del MAS. Pero bueno, aquí estamos, la clase política nos ha fallado, y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, ahorita yo tengo miedo, y eso es normal, o sea, pero creo que no hemos sido cobardes los bolivianos, nunca lo hemos sido, y en este momento la historia va a juzgar a electores, porque los políticos no se eligen solo, a electores y a los políticos. Entonces, Sebastián, ¿por qué tienes miedo? Perdona que te pregunte. Imagínense si en los 14 años del gobierno de Morales han habido prácticamente más de 600 exiliados, han inventado casos, el caso terrorismo 1, caso terrorismo 2, donde a muchas personas de Santa Cruz y de todo Bolivia persiguieron políticamente a todas las personas. Imagínense lo que va a hacer ahora. Eso es el problema. O sea, esas personas no vienen, estos líderes del socialismo del siglo XXI no vienen simplemente a quedarse en el poder 5 años. Eso es mentira. O sea, vienen a perpetuarse, a utilizar todas las facultades que tiene el Estado, a poner a todos los órganos, el ejecutivo, el legislativo, el electoral, a sus pies, para gobernar a sus anchas y a sus placeres, digamos. O sea, no gobiernan para las demás personas, y todos tenemos miedo de que nos persigan. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Por ejemplo, el gobierno del MAS, y este es el mejor ejemplo, el gobierno del MAS no debería ni participar en estas elecciones, después del fraude demostrado.
después del terrorismo, que quisieron destruir un montón de cosas el año pasado, la justicia debió anular su personería jurídica. Pero hasta ahorita vemos un año después que no lo ha hecho, y ese es el mejor ejemplo de que la justicia siempre ha estado parcializada para el gobierno del MAS. Y eso es una pena totalmente. Si me permiten nuestros invitados, vamos a reponer un extracto muy cortito de la declaración que ofrecía Carlos Mesa al momento de reconocer el día de hoy los resultados. Él obtuvo, según encuestas de boca de urna por la Alianza Comunidad Ciudadana, más de 30% de los votos. Él se refería a lo ocurrido ayer en los siguientes términos, lo escuchamos y yo les pediría un comentario. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia y decir: es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que, dada la distancia entre el primero y el segundo, no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Bien. Embajador, sobre todo lo que acaba de decir Sebastián, su temor real acerca de lo que puede ocurrir en materia de persecución en el marco de la Asamblea General de la OEA. Embajador, lo escuchamos. Sí, yo coincido con Sebastián, me parece que ha sido un análisis muy lúcido. Va a tener un reto a Arce, o va a hacer lo que hizo Cámpora, ya que está en Argentina Evo, que es cederle todo el poder a Perón, cederle todo el poder a Evo, o tratar de jugar algún equilibrio como el actual presidente Fernández con Cristina Kirchner. Va a ser ese el desafío. Finalmente el presidente es Arce. Ojalá cumpla lo que ha dicho, que él va a gobernar para todos los bolivianos. En segundo lugar, yo me temo que esa no vaya a ser la actitud. Regresarán con la prepotencia del poder a perseguir a los golpistas, a perseguir a los vendepatria, a perseguir a los corruptos, sean o no corruptos, para eso, mantenerse en el poder, como señalaba Sebastián. Ahí no hay nada nuevo. Y desde esa perspectiva, yo creo que reuniones como de la OEA, igual que decía que nuestros partidos tienen que entrar a la parte electoral, también es necesario que los demócratas de América Latina se reúnan para enfrentar toda una estrategia de desestabilización. En el caso de Bolivia, para regresar a Bolivia, es cierto que hay que reconocer, bueno, yo creo que por más que puedan cambiar los resultados de boca de urna, son categóricos, inclusive por encima de lo que se esperaba con Arce. Pero no es solamente el Ejecutivo, va a haber un parlamento, como decía Sebastián, 4 senadores de Santa Cruz, otros senadores, van a haber diputados de otros partidos, está la línea empresarial, la línea sindical, los medios de comunicación, y es muy importante porque si hay una estrategia prodemocrática de las fuerzas políticas e institucionales del país, no van a permitirle que Arce haga lo que quiera. El ejemplo más claro es Brasil. Brasil, en la época de Lula y de Dilma Rousseff, tenía el mismo modelo de tratar de acaparar todo, pero no pudo con la prensa, con los jueces, con los empresarios, con los partidos que estaban en el Parlamento. De manera que es un trabajo, la unidad que no se logró electoral tiene que lograrse a nivel de la reafirmación de la lucha por la democracia, solos y dentro de los aliados de la OEA. Sebastián Crespo, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidente de Casa Juventud, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes para la Democracia. Él se encuentra en Santa Cruz, en Bolivia. Mucha fuerza por el reto que tienen por delante. Nosotros lo hemos vivido algo muy similar en nuestro país, en Venezuela. Embajador, gracias por atendernos y acompañarnos la tarde de hoy. Vamos, Milos Alcalay, vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras y algunas páginas web. Iniciamos con el Twitter, mejor dicho, de Carlos Mesa, el candidato de las presidenciales en Bolivia que escuchábamos hace minutos. Él decía, doy un gracias muy sentido a los bolivianos que votaron por esta alianza ciudadana, al pueblo boliviano por su compromiso democrático, a los militantes directivos de este movimiento ciudadano, a nuestros aliados, FRI, Primero la Gente y Chuquisaca, Somos Todos. Nos toca ser cabeza de oposición, oraremos a Bolivia. Más temprano, el secretario general de la OEA se pronunciaba en redes sociales. Luis Almagro decía, el pueblo de Bolivia se ha expresado en las urnas. Felicitamos a Lucho por Bolivia y Larama David, candidato a presidente y vicepresidente, deseando éxito a sus labores futuras. Estoy seguro que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país. Un reconocimiento al pueblo boliviano. Habrá que ver qué ocurre a la luz de lo que comentaba nuestro invitado Sebastián Crespo, un joven activista desde Bolivia, los temores ciertos que tienen frente a una posible persecución. Oficinas del SAIME ya en nuestro país amanecieron abarrotadas este lunes. En Plaza Caracas, San Bernardino y La Trinidad se registraron colas de cientos de ciudadanos que están aglomerados sin tomar en cuenta el distanciamiento físico, y esto producto de las jornadas de renovación de cédulas. Esto llevaba sin realizarse, la verdad, bastante tiempo, en el marco de la actividad que organiza, o los comicios que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Muchos de los consultados por medios de comunicación digitales decían que estaban allí, bueno, por los documentos, y francamente muy pocos de lo que pudimos ver, al menos en algunas redes sociales, estaban por su interés de participar en las elecciones de diciembre. A propósito de este tema, el Consejo Nacional Electoral controlado por el oficialismo anunciaba o informaba que la auditoría del software de máquinas de votación va a finalizar el próximo viernes. Esto lo tomamos del Universal. Las organizaciones políticas participan en esta auditoría de forma presencial. Y sobre la consulta ciudadana, ya vamos a reponer alguna declaración al respecto, la magistrada Blanca Rosa Mármol de León decía lo siguiente: quiero destacar, esta consulta es completamente ciudadana, la convoca la ciudadanía basado en el artículo 70 de la Constitución Nacional. Este es el último recurso pacífico, democrático y electoral que queda desde la Asamblea Nacional y que se nos ha venido exigiendo por la comunidad internacional, donde hemos dicho que no podemos solos. Su resultado es y será fundamental para nosotros y para la solución de lo que vive Venezuela. Si el régimen no nos deja realizarla, es un escenario. Si la deja realizar y lo acata, es otro escenario. Vamos a reponer parte de esas declaraciones que ofrecía la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Además, sobre las protestas en la calle, personal de salud, y esto lo tomamos de la prensa de Lara, del Seguro Pastor Oropesa en Barquisimeto, exigieron sueldos justos, condiciones de trabajo dignas
y dotación de equipos de bioseguridad. Francamente, no escucharon ellos la declaración de la vicepresidenta y encargada de Economía del equipo de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ayer, advirtiendo que ellos habían hecho todo lo posible en materia económica, que ya no había hiperinflación en Venezuela, dejando de lado, entre otras cosas, que el salario mínimo y las pensiones están por debajo de $1 mensual. Además, hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama. 3.199 mujeres fallecidas por cáncer de mama en Venezuela, proyectadas o proyecta organizaciones no gubernamentales como YAR HO para el 2020. Esto antes incluso de la pandemia de COVID-19, un tema francamente preocupante. Y en materia económica, Bloomberg ha publicado una exclusiva donde dice que el gobierno de Maduro ha convocado vía llamada con tenedores de bonos de Colombia, Argentina y Europa en un intento por sentar las bases para un acuerdo de deuda en caso de que se alivien las sanciones después de las elecciones estadounidenses del próximo mes de noviembre. Habrá que ver qué ocurre con relación a estos temas. Vamos a reponer parte de las declaraciones que ofrecía la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, referidas acerca del impacto que esto puede tener o no para la presidencia interina de Juan Guaidó. Escuchemos. Esto no tiene nada que ver con una continuidad administrativa de Guaidó, aparte de que está muy discutido si se puede hablar de continuidad administrativa en el caso del ejercicio de una presidencia encargada, como es la del caso de Juan Guaidó. Esto va dirigido a dos objetivos muy claros, que son el cese de la usurpación y el gobierno de transición. El gobierno de transición tendrá como su finalidad más importante la recuperación de un mínimo de institucionalidad en Venezuela para luego poder ir a unas elecciones confiables. Eso es lo que nosotros tenemos planteado por delante y para allá vamos todos. Esto no es una consulta que está orientada para que Guaidó permanezca o deje de permanecer en el poder, para hablar de continuidad administrativa en la presidencia o no de la Asamblea, cuestión que por demás no puedo dejar pasar porque está muy mal manejada y muy distorsionada, porque la presidencia de la República de Venezuela no es rotativa. Y no es verdad que el que sea presidente de la Asamblea Nacional va a ser el presidente de Venezuela. Y no es verdad que la Asamblea nos va a elegir a nosotros los venezolanos el presidente de la República cuando elija el presidente de la Asamblea. Porque la elección del presidente de la República en Venezuela no es en segundo grado, es directa y es en primer grado. Entonces nosotros elegimos al presidente y Guaidó está allí porque cuando nosotros elegimos al presidente, fue después, vamos a decir, víctima de un golpe de Estado, se hizo un golpe de Estado cuando Maduro convocó a esas elecciones anticipadas y no nos dejó elegirlo. Y terminó el periodo y nosotros consideramos la ausencia absoluta. Y como había ausencia absoluta, la Asamblea convocó al primero en la línea de sucesión, que en ese momento era el presidente de la Asamblea y era Juan Guaidó. Pero eso no significa que cada vez que cambie el presidente de la Asamblea, cambie el presidente de la República de Venezuela. Eso no es cierto. De manera que eso parte de una base distorsionada y que es bueno que hayamos aclarado hoy, o por lo menos yo les he dado mi opinión al respecto. Bueno, parte de la aclaratoria no menor que hacía la magistrada Blanca Rosa Mármol de León con relación a estos temas, las dudas que han surgido, sobre todo a la luz de las preguntas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional, que al final no sabemos si serán las definitivas de cara a esta consulta popular. Allí se habla en la primera de el rechazo a las elecciones, la necesidad de celebrar unos comicios libres en nuestro país. Se habla del fin de la usurpación, entre otros temas, y la segunda es referida acerca a los comicios que organiza el chavismo para el 6 de diciembre. Por eso era pertinente la aclaratoria de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, porque tal como está redactada la segunda pregunta aprobada por el Parlamento, da a entender que se trata de una ratificación de la presidencia interina de Juan Guaidó, quien está al frente del Parlamento venezolano. Luis Almagro, decíamos, se refirió al tema de Venezuela con preocupación, esto de cara a la Asamblea General que se celebra mañana oficialmente. Hoy hubo reunión virtual con los cancilleres de América Latina. Él se expresaba en los siguientes términos acerca de la necesidad de recuperar la democracia en nuestro país. Escuchemos.
Gracias, Idania, y verdaderamente todo ha sido dicho, y simplemente para hacer un repaso de los principales puntos expuestos por cada una de ustedes. He seguido con atención lo presentado y lo han dicho y expresado de una forma correcta. Venezuela es en este momento una dictadura que tiene una lógica criminal, sin responsabilidad de gobierno, sin una dinámica de resolver los problemas principales que tiene la gente. Y por otro lado, un gobierno constitucional, legítimo, del presidente encargado Juan Guaidó, que tiene que enfrentarse a dinámicas de poder que tienen que ver con el uso indiscriminado de la violencia, con la tortura, con la prisión política, con las ejecuciones extrajudiciales, con los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. Es un país que ha visto cómo 5 millones de sus nacionales han tenido que desplazarse, han tenido que emigrar en función de la peor crisis humanitaria que conoce la región. Tenemos la peor crisis migratoria que ha conocido jamás la región. En ese sentido es un Estado fallido, pero es un Estado fallido con una dinámica criminal. No se puede contemporizar con aquellos que hacen uso de la violencia en forma indiscriminada. Es muy difícil contemporizar y encontrar políticas con aquellos que simplemente utilizan como recurso las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad para preservarse en el poder. Aquellos que simplemente aseguran un aparato represivo que los mantenga en el poder sin preocuparse de ninguno de los problemas que tiene la población. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía Luis Almagro, insistimos, en marco de esta reunión con cancilleres de cara a la Asamblea General de la OEA. Y decíamos al inicio que hubo protestas un día más en nuestro país. En este caso, las que vamos a compartir las protagonizaron trabajadores de la salud. En el Hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto salieron con pancartas, o mejor dicho, protestaron internamente en la institución con pancartas al grito de bajos sueldos. Vamos a escuchar un extracto de esta manifestación en el interior, insistimos, del Hospital Pastor Oropesa en el estado Lara. Bueno, lo pueden decir más alto, pero no más claro. Sueldo justo. También los trabajadores del Hospital del Seguro Social de Guarenas protestaron en la avenida intercomunal Guarenas-Guatire en demanda de sueldos dignos. Vamos a reponer parte de lo que ocurrió más temprano allí. Bueno, que se vaya el director, decían en el marco de esta protesta. Y vamos a hacer la pausa para ir a publicidad, para que ustedes se hagan una idea. El salario mínimo, esto es de no creerse, esto lo digo a título personal, el salario mínimo y las pensiones hoy se ubican en Venezuela en $0,87 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. En este contexto, en una entrevista que ofrecía la responsable del área económica de Nicolás Maduro y vicepresidenta del CI, Rodríguez, ella se ufanaba de que, entre otras cosas, ya la hiperinflación había desaparecido en Venezuela. Veníamos con una inflación terrible, ha dicho ella. Hoy todavía Venezuela padece de inflación, pero salimos del mecanismo
de hiperinflación. En los últimos meses el pueblo venezolano ha visto que ya no hay hiperinflación, solo tienen que vivir, eso sí, con 0,87 centavos de dólar mensuales. Esto lo decimos con absoluta ironía, con tristeza incluso. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el ATSUB y los submarinos venezolanos. En 1939, el submarino inglés Thetis se clava de punta en el fondo marino en su primera inmersión con 104 tripulantes a bordo. 99 hombres quedaron atrapados en una sección del submarino, en donde perecieron intoxicados con el dióxido de carbono. ¿Cómo deshacerse del dióxido de carbono, que se acumula como producto de la respiración, es uno de los problemas fundamentales en los submarinos? En la década de los 80, los doctores Orlando Leal y Carmelo Bolívar y el ingeniero Gonzalo Sepúlveda de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela desarrollaron un absorbente de dióxido de carbono que llamaron ATSUB para ser usado en los submarinos de la Armada venezolana. A diferencia de los absorbentes tradicionalmente utilizados basados en óxido de calcio, que requerían de temperaturas de 800 grados centígrados para su regeneración, el ATSUB estaba hecho de un gel de sílice y arcilla que podía regenerarse hasta 40 veces a 80 grados centígrados. El desarrollo del ATSUB mereció la acreditación de una patente y de un premio como mejor trabajo de investigación nacional a los estudios asociados a la patente. El doctor Carmelo Bolívar también fue galardonado en el año 2014 con el premio Fundación Juan Alberto Olivares, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por sus contribuciones a la química, entre ellas el desarrollo del ATSUB. Por años, la Marina venezolana participó activamente en la elaboración y regeneración del ATSUB, y los submarinos venezolanos tuvieron el sello de la investigación hecha en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos en el corte anterior que, bueno, varios sectores, incluyendo el de la salud, salieron a manifestar hoy, como vienen haciendo en las últimas jornadas, en este caso por los bajos sueldos, lo cual contrasta abiertamente con la declaración que ofrecía ayer la responsable de Economía y vicepresidenta Delcy Rodríguez, ufanándose o sacando pecho, como dicen los españoles, porque según sus palabras, ellos habían logrado controlar la hiperinflación, cosa que está francamente en duda. Lo cierto es que el salario mínimo y las pensiones hoy se ubican, según cifras o según el tipo de cambio del Banco Central, en 0,87 centavos de dólar mensuales. Nos acompaña el profesor Víctor Márquez.
Él es presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gusto en saludarte y que estés bien. Un gusto conversar con usted, profesor. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país, producto de los bajos sueldos, de la inflación o la hiperinflación que todavía continúa, la devaluación brutal de nuestra moneda. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, la primera cosa es que este es un fenómeno que tiene que ver con un proyecto político que ha destruido la economía, que ha destruido la educación, que ha destruido la salud, que ha destruido en general al país. Y este es producto de una visión de la forma como ven el desarrollo económico o el desarrollo social del país, y donde pretenden controlar todas las actividades de toda naturaleza, y bueno, han generado esta crisis de hiperinflación y de miseria generalizada. Es decir, jamás el profesorado universitario había pasado por un drama tan inmenso como el que está pasando ahorita, que se caracteriza, bueno, por unos sueldos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de la familia, del profesor, de cumplir con su formación profesional, y difícilmente después de la información que nos está llegando sobre el presupuesto universitario, la universidad pueda funcionar. Lo cierto es que creo que las autoridades tienen que declarar que el gobierno cerró la universidad y no estar exigiéndoles al cuerpo docente, a los empleados y a los obreros que vayan a trabajar, porque no pueden, porque el salario no lo pueden gastar en ir a trabajar, tampoco lo pueden gastar a través de las conexiones de internet, de los pagos de los datos, de tus actividades con actividad celular. Es decir, el presupuesto que fue asignado a la universidad, que el monto realmente no lo sé, pero la imagen que nos enviaron de las autoridades dice que apenas cubre aproximadamente el 2.5% de los solicitados. Bueno, eso lo que indica es que el gobierno continúa en su política de destruir la educación universitaria de carácter público, y eso trae como resultado el deterioro del desarrollo del país. Si la sociedad del conocimiento es destruida, el país es destruido. Tengo que preguntarle, profesor, su reacción a lo que ha dicho la responsable del área económica de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Insisto, se ufanaba de que esta administración ha controlado el fenómeno hiperinflacionario que afecta, según los analistas, todavía a nuestro país, y se comprometía por enésima vez, si me permite, a recuperar el salario de los venezolanos, en esta oportunidad en el marco de lo que ellos han denominado la ley antibloqueo. Yo le pedí un comentario al respecto. Profesor, lo escuchamos. Bueno, el nivel de cinismo que tienen ellos realmente es impresionante. Es decir, exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. La hiperinflación continúa, el deterioro del salario continúa, la problemática de la gente para poder subsistir y continúa. Se perdió la seguridad social de la ciudadanía. En términos generales, lo que está ocurriendo es una expresión del nivel de cinismo que tiene este gobierno, que pretende presentarse de una forma que no se corresponde con la realidad. Lo cierto es que en este momento un profesor instructor a dedicación exclusiva apenas puede comprarse un poco, más o menos, un cartón de huevos. Por lo tanto, es absolutamente falso que haya una recuperación de la economía, que haya controlado la inflación. Claro, ellos viven en un mundo distinto porque ellos reciben ingresos por otra vía, y ellos son la nueva burguesía venezolana que vive bien, mientras el resto de la población está padeciendo situaciones de miseria. Ella decía que está descartada la desaparición del bolívar, mucho menos por una divisa extranjera, y si se sustituye al bolívar será por otra moneda nacional. Yo le pediría un comentario, porque lo cierto es que de manera informal prácticamente todas las transacciones en nuestro país están dolarizadas, profesor. Lo escuchamos. Bueno, eso forma parte de la mitología, del delirio. No, efectivamente lo que está ocurriendo es que cambiamos el bolívar por el dólar. La gente lo que está utilizando es el dólar, los criterios de venta son el dólar, los criterios de compra son el dólar, y el bolívar, bueno, realmente no está circulando a nivel del mercado nacional.
y lo poco que a lo mejor pudiera, digamos, distribuirse o activar, estaría a través de las tarjetas de débito. Ya uno no tiene como consigue el dinero en efectivo para pagar los servicios o para comprar. La mayoría de las transacciones se hacen o por la vía de la tarjeta de débito porque el crédito desapareció, o a través directamente del uso del dólar como moneda. Ellos acabaron con el bolívar, pero pretenden presentarlo como que más bien están fortaleciéndolo y hablan de una nueva moneda. Bueno, si pasamos del bolívar al bolívar fuerte, al bolívar soberano, no sé saber qué nombre le van a poner ahora, pero lo cierto es que la moneda nacional ya no es el bolívar, sino que es el dólar. Ahora mismo, ¿cuánto está ganando un profesor universitario? Nos han dicho que en promedio $4 mensuales. ¿Qué puede compartir con nosotros, profesor? No, fíjate, incluso la situación es muchísimo más grave. $4 que gana el profesor que tiene mayor escalafón de dedicación. Es decir, para ponerle un ejemplo, un titular de educación exclusiva gana 1.800.000 bolívares. El profesor instructor de dedicación exclusiva, que es el comienzo de la carrera, apenas llega a 1 millón de bolívares. Y bueno, todos sabemos lo que podemos adquirir con ese nivel de ingreso. Lo cierto es que la universidad está siendo destruida desde hace mucho tiempo. Esto forma parte de un plan orquestado para ellos tomar el control del sistema educativo. Por eso todo el sistema educativo en este momento se está organizando y está protestando y exigiendo condiciones de vida adecuadas. No hay manera de que se reactiven las actividades en el seno del sistema educativo. El gremio del magisterio, que había estado relativamente tranquilo y no estaba en la confrontación abiertamente, bueno, ya se cansó de que los engañen, que les aprueben contrataciones colectivas que no le cumplen, y bueno, y en este momento si alguien está en la calle es el gremio de los maestros, y acompañado por el sector profesional, con el elemento importante que la destrucción del nivel universitario ha sido demasiado fuerte, y la mayor parte de la población universitaria en el campo docente tiene un promedio de entre 74 y 75 años de edad. Es decir, es una población ya no joven que le cuesta participar en actividades de protesta. Aparte que le ha caído muy bien al gobierno esta pandemia, en la cual la gente tiene temor de asistir con toda razón. Así como mienten con la pandemia, igualito mienten con la inflación, mienten con el bolívar, mienten con la capacidad adquisitiva, mienten con todo. Este es un gobierno absolutamente mentiroso. Finalmente, profesor, usted participaba, no sé si todavía, en el denominado Frente Amplio, en coordinación con distintos sectores del país, incluso con la Asamblea Nacional. Aprovecho el contacto para preguntarle su opinión acerca de esta iniciativa que han denominado como la consulta popular. Algunos han expresado sus observaciones al respecto. Sin ir más lejos, la mañana de hoy conversamos con Monseñor Víctor Hugo Basabe y él consideraba que la dirigencia política está desconectada de la realidad de nuestro país, de los sufrimientos de los ciudadanos. ¿Qué opina usted al respecto? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, yo sigo formando parte del secretariado del Frente Amplio y en este momento estaba en una reunión precisamente por Zoom vinculada con la convocatoria de la consulta y a la protesta ciudadana. Fíjate, yo creo que efectivamente todavía nos falta mucho que trabajar. Creo que hay que incrementar la protesta social y eso forma parte de lo que se está trabajando. Y bueno, conectarse con la necesidad de la gente es defender los derechos que los ciudadanos tienen establecidos en la Constitución y que están siendo violados. La gente no consigue nada, el gas escasea, la gasolina, la gente tiene que hacer cola para comprarle, y solo los que tienen acceso al dólar, si tienen capacidad, pues no tienen que hacer las colas inmensas que está haciendo la gente. La electricidad se va por todos los lados, bueno, el drama que están viviendo todos los ciudadanos. Entonces, conectarse con la ciudadanía implica colocar esto como una lucha prioritaria y forma parte de lo que ha planteado el Frente Amplio, que tiene sus actividades particulares en cada una de las sectores de la sociedad y en todos los estados del país. Pero sí, yo comparto la opinión de que hay que incrementar la protesta y que no es suficiente con la convocatoria a la consulta. Ahorita estábamos trabajando precisamente, bueno, cuáles son los mecanismos que vamos a desplegar para incrementar la protesta ciudadana.
Profesor Víctor Márquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información, la posición de los Estados Unidos con relación a Bolivia y Venezuela. Michael Cossack, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado, decía: felicitamos al presidente electo de Bolivia, Arce, y al vicepresidente electo, Choquehuanca, y aplaudimos al pueblo boliviano por su votación pacífica. Esperamos trabajar con el gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, los derechos humanos y las libertades de prensa. Además, Estados Unidos apoya firmemente a todos los que defienden la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela frente a la brutal represión del régimen ilegítimo de Maduro. Seguiremos, dice un tuit del Departamento de Estado, luchando por el futuro democrático que merecen los venezolanos, esto en el marco de la OEA. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Elena. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.